En el siglo Pizze, Europa vivía una época de cambios profundos. La Edad Media estaba llegando a su fin, el comercio se expandía, las ciudades crecían y los reinos competían entre sí por la riqueza, el poder y la influencia. El Mediterráneo, dominado durante siglos por las rutas comerciales hacia Oriente, empezaba a quedar bajo control de los turcos otomanos, lo que dificultaba enormemente el acceso a productos tan codiciados como la seda, las especias y el oro de Asia. Fue en este contexto de tensiones y oportunidades cuando apareció la figura de un navegante que cambiaría el rumbo de la historia, Cristóbal Colón. Colón nació en Génova, en algún momento entre 1851 y 1856, en una familia humilde de tejedores. Desde joven mostró interés por el mar y pronto empezó a trabajar en barcos mercantes. Su infancia estuvo marcada por el contacto con las rutas comerciales del Mediterráneo, donde aprendió de primera mano el arte de la navegación, la lectura de los vientos, las corrientes y las estrellas. Aunque sus orígenes eran modestos, Colón estaba convencido de que el destino lo había marcado para una empresa mayor. Durante su juventud viajó por distintas regiones. Estuvo en Portugal, centro neurálgico de la exploración marítima en el Atlántico. Los portugueses, bajo el impulso del infante Enrique el Navegante, habían iniciado décadas antes expediciones por la costa africana, buscando una ruta hacia las riquezas de Oriente, bordeando el continente africano. Colón se familiarizó con los mapas, las cartas náuticas y los relatos de marinos que habían llegado hasta las islas de Cabo Verde, Madeira y las Azores. Aprendió además sobre el uso de instrumentos como la brújula y el astrolabio, que eran esenciales para navegar en mar abierto. Fue en esta época cuando empezó a tomar forma en su mente una idea que muchos consideraban absurda: llegar a Asia navegando hacia Occidente. Inspirado por las teorías de pensadores antiguos como Aristóteles y Estrabón, así como por las estimaciones de Toscanelli, Colón creía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que en realidad es, y que el viaje hasta Asia, cruzando el Océano Atlántico, era posible en pocas semanas. En realidad, su cálculo estaba equivocado. Pensaba que el diámetro terrestre era menor, lo que hacía parecer más corto el trayecto hacia Oriente. Pero esa confusión sería el motor de su aventura. Colón intentó convencer primero a Portugal de financiar su expedición. Sin embargo, la corte portuguesa rechazó su propuesta, ya que estaban centrados en avanzar por la ruta africana. Más tarde viajó a Castilla, donde encontró un ambiente receptivo, aunque lleno de dudas y escepticismo. El reino de Castilla, junto con Aragón, estaba en plena empresa de la reconquista. Fernando e Isabel, los reyes católicos, dedicaban la mayoría de sus recursos a la guerra contra el reino nazarí de Granada, último reducto musulmán en la península ibérica. La propuesta de Colón fue recibida con frialdad en un principio, pues parecía arriesgada y poco realista. Durante años, Colón insistió. Viajó, habló con nobles, presentó sus argumentos ante juntas de sabios y navegantes. Muchos lo consideraban un soñador, otros directamente un loco. Sin embargo, contó con el apoyo de personajes influyentes como Fray Juan Pérez, confesor de la reina, y Luis de Santángel, tesorero de Aragón. Gracias a ellos, y tras la caída de Granada en 1492, los reyes católicos finalmente aceptaron financiar la expedición. Se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un documento que otorgaba a Colón títulos y privilegios. Sería nombrado almirante, virrey y gobernador de todas las tierras que descubriese, además de quedarse con una parte de las riquezas halladas. Colón reunió 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. La expedición zarpó del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. El viaje no estuvo exento de tensiones. Los marineros tenían miedo de adentrarse en un océano desconocido, temían monstruos marinos y un abismo sin fin. Durante semanas navegaron sin ver tierra y la incertidumbre aumentaba. Hubo momentos de tensión en los que la tripulación estuvo al borde del motín, pero Colón supo mantener la disciplina prometiendo recompensas a quien divisara tierra primero. Finalmente, en la madrugada del 12 de octubre de 1092, Rodrigo de Triana, desde la Pinta, avistó tierra. Habían llegado a una isla del Caribe que Colón bautizó como San Salvador. Creía firmemente que había alcanzado las costas orientales de Asia, en algún lugar cercano a las islas del Japón o la India,
De ahí que llamara indios a los habitantes que encontró. En realidad, había llegado a un continente desconocido para los europeos, América. Durante este primer viaje, Colón exploró islas como Cuba y La Española, entrando en contacto con los pueblos indígenas, que lo recibieron con curiosidad. El encuentro fue pacífico en sus inicios, pero pronto se abrió un abismo de malentendidos y choques culturales. Colón vio en los nativos a súbditos potenciales de la corona española y, sobre todo, mano de obra que podía ser utilizada para obtener riquezas. Tras algunos meses regresó a España llevando consigo objetos, animales exóticos y varios indígenas para mostrar a los reyes católicos la magnitud de su hallazgo. El recibimiento en la península fue triunfal. Colón fue recibido como un héroe y sus viajes posteriores fueron organizados con mayor ambición. Realizó en total 4 viajes entre 1422 y 1564. En el segundo partió con una flota mucho mayor, con el objetivo no solo de explorar, sino de colonizar. Fundó el primer asentamiento europeo en América, la Isabela, en la isla de La Española. Sin embargo, pronto surgieron problemas, enfermedades, falta de alimentos, choques con los indígenas y disputas entre los propios colonos. La situación se tornó caótica y Colón demostró tener grandes dificultades como gobernador. Su carácter autoritario y sus decisiones equivocadas generaron críticas, tanto entre los españoles como entre los pueblos indígenas que sufrían los abusos de los recién llegados. En sus siguientes viajes, Colón exploró otras regiones. Llegó a Jamaica, Puerto Rico, Trinidad, las costas de Centroamérica y el norte de Sudamérica. Cada expedición revelaba que aquellas tierras eran mucho más extensas y diferentes de lo que él había imaginado. Sin embargo, Colón nunca aceptó del todo que no había llegado a Asia. Hasta el final de su vida insistió en que aquellas islas eran parte de Oriente, sin comprender la verdadera magnitud de su descubrimiento. La relación de Colón con la corona se deterioró. Acusado de mala gestión y de abusos, fue arrestado y enviado encadenado a España en 1500. Aunque luego fue liberado y sus títulos le fueron devueltos, su prestigio quedó dañado. En su último viaje, ya enfermo y cansado, exploró las costas de América Central, siempre buscando un paso hacia Asia que jamás encontró. Cristóbal Colón murió en Valladolid en 1506, convencido aún de haber llegado a las Indias. No vivió para ver cómo, con el paso de las décadas, las expediciones posteriores confirmarían que lo que había descubierto no era Asia, sino un continente nuevo para los europeos. Su figura quedó envuelta en la gloria del descubridor, pero también en la polémica por los abusos cometidos contra los pueblos originarios y por la explotación que desencadenó en el Nuevo Mundo. Hoy, más de 5 siglos después, Cristóbal Colón sigue siendo una figura controvertida. Para algunos, el hombre que abrió las puertas de la modernidad, el navegante que unió 2 mundos. Para otros, el símbolo del inicio de la colonización, de la esclavitud y de la destrucción de culturas enteras. Pero lo que resulta indiscutible es que su viaje de 1492 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. El mundo nunca volvió a ser el mismo.